Estamos tan acostumbrados a la imagen que basta con que veamos una para que reconozcamos si se trata de una imagen profesional o de una imagen amateur. Pero entonces, ¿cuáles son esos elementos que diferencian una imagen amateur de una imagen profesional? ¿Qué elementos deberías tener en cuenta a la hora de crear tu pieza audiovisual para que la persona que la vea, sea cliente o sea espectador común, diga: esta persona es un profesional, se nota en la imagen? En este vídeo no voy a contemplar aquellas cosas que son muy profesional del cine, como sería usar actores profesionales, utilizar un vestuarista o tener recursos económicos para una buena locación o un estudio o cosas por el estilo. Vamos a hablar de vídeos en eventos en los que no tienes control sobre esos elementos, pero sí tienes control sobre otros elementos personales. Lo primero y principal, que es lo que siempre agregan en una película cuando quieren simular una cámara casual, es la estabilización. Lo más probable es que la imagen de un amateur vibre mucho, es decir, no tiene mucho pulso y tampoco utiliza algún instrumento para estabilizar, con lo cual la imagen se va a mover mucho. Y con estas cámaras que se usan ahora de fotografía profesional, pero que se usan más para vídeo, es más común que se vea porque el tamaño del sensor provoca una aberración que se llama efecto gelatina. Esto se puede evitar simplemente practicando la posición a la hora de filmar si uno no cuenta con estabilización, o utilizar estabilización. Lo mejor sería utilizar un gimbal o un Steadicam o algo parecido, o un trípode. Pero si estás en un evento en el que no se puede usar, lo importante es la postura, la respiración y después en edición generar estabilizaciones. Te va a llevar más tiempo la edición, pero la imagen va a quedar más profesional. Puedes consultar el video que he hecho que trata sobre estabilización. Los encuadres. Por lo general, una persona amateur que no tiene mucho conocimiento comete muchos errores a la hora de encuadrar. Por ejemplo, deja mucho aire por encima, utiliza encuadres que no son muy atractivos. Existen ciertas leyes de la composición que se pueden utilizar a la hora de generar un encuadre atractivo. Se pueden encontrar en internet, pero existe la regla de los tercios, lugar donde se tiene que dejar el aire cuando un actor mira hacia un lado o hacia el otro, cuando hay una conversación entre un plano y un contraplano, cada uno tiene que mirar para un lado diferente. Bueno, hay varias leyes de la composición, el uso del espacio negativo, el picado, el contrapicado, pero estamos hablando sobre todo del encuadre. Después vamos a pasar a los recursos. Con lo cual hay que buscar que los encuadres sean interesantes, que digan algo, que no sea solamente apuntar y disparar. Con esto me refiero a recortar un poco el plano, acercarte un poco al sujeto. La consistencia de brillo entre tomas. Es muy común que cuando uno utiliza la cámara en automático, la cámara exponga según las condiciones de luz se le presenten, de acuerdo a los brillos y las sombras. Entonces, cuando uno hace la edición, es decir, cuando el vídeo va pasando de una toma a otra, si no hay consistencia de iluminación, es decir, una toma es más oscura, otra toma es más clara, va a generar saltos que no son profesionales. El cerebro los detecta automáticamente como algo que no es profesional. Con lo cual vamos a tener que tratar durante el rodaje de tener control sobre la iluminación utilizando las herramientas propias que trae la cámara, como el espectroscopio, o directamente en edición generar correcciones para que los niveles estén igualados y no haya saltos entre toma y toma. La colorimetría, el proceso de color, o como quieras llamarle, el color grading, es otro de los elementos que un amateur deja de lado. En cambio, un profesional lo tiene muy en cuenta. Por lo general, un profesional utilizará herramientas que ya vienen en las cámaras profesionales, como son la curva logarítmica o el modo cine, que genera una imagen grisácea, que al principio parece peor que la imagen típica de la cámara, pero que después en edición nos da muchísimas más herramientas. Y a la hora de editar, busca que exista alguna búsqueda creativa en el color, utilizando dominantes cálidas o dominantes frías según la ocasión, y no con ese efecto típico que es el que viene por defecto, que es el Rec 709, que genera una imagen bien, pero es normal, es estándar. El ritmo y el tiempo. Cuando uno hace una edición para que tenga un aspecto profesional, las tomas no tienen una duración excesiva, solamente lo necesario para que se pueda leer, y el vídeo tiene un ritmo que va siguiendo, por ejemplo, la música, si es audio rítmico, o que va de acuerdo a nuestra creatividad y lo que queramos contar, va teniendo un ritmo o una cadencia que si se trata de algo abrupto como un aftermovie o una carrera tendrá cambios más rápidos, y si se trata de algo mucho más tranquilo como un paisaje o algo por el estilo tendrá pausas, pero hay una cuestión consciente a la hora de crear eso. No es solamente poner una toma tras otra que se hagan eternas o muy cortas sin ningún criterio. Al mismo tiempo existe algo que se llama el flujo de continuidad. Eso significa que cuando uno está generando movimientos en las tomas, entre toma y toma, tiene que haber una coherencia de movimiento, es decir, si la cámara se mueve de izquierda a derecha, la toma siguiente debería continuar con ese movimiento porque si no va a generar un salto, y al mismo tiempo tiene que haber una especie de flujo, como si se tratase de una danza a la hora de la edición, que todo vaya siguiendo como un movimiento, como que va y viene. Es difícil de explicar este concepto,
pero cuando uno empieza a editar y tiene práctica se empieza a notar. Lo voy a pensar mejor y lo voy a explicar mejor en un video específico que trate sobre eso. Las gráficas, este es un error típico. Cuando uno utiliza gráficas, es decir, logos, textos o cosas por el estilo, obviamente tienen que tener buena calidad, no pueden estar pixeladas o algo por el estilo, pero aparte hay que tener mucha conciencia del tamaño. Lo primero que hace un amateur siempre es utilizar la imagen, por ejemplo, de un logo ocupando demasiado espacio en el encuadre, y eso es grotesco. Apenas uno ve un logo demasiado grande en el encuadre, cuando empieza un vídeo te das cuenta que está hecho por un amateur. El logo tiene que ser chiquito, sobre todo mientras más sofisticada la marca, más chiquito tiende a ser el logo. Tiene que ocupar una porción muy chica del encuadre, en el centro, por ejemplo, o en la parte superior. No tiene que ser muy invasivo, porque eso es muy grotesco, es muy típico de un amateur. Y aparte, otro aspecto importante vendría a ser el uso de efectos especiales. Lo ideal sería o no utilizar efectos especiales o tratar de utilizar algunos efectos especiales que traten de durar en el tiempo. Quiero decir, que sobrevivan a la prueba del tiempo. Eso es casi imposible si uno usa efectos especiales. Capaz que lo mejor es evitar usarlos, entonces el vídeo siempre se lo va a ver y siempre se va a ver bien. Sobre todo ahora que la tecnología avanza tan rápido como algo, y es más, sobre todo ahora que los efectos prácticamente los puede hacer cualquiera con TikTok y con las herramientas estas de inteligencia artificial o reconocimiento facial. Habría que usarlo solamente si va a destacar, si es algo que va a aportar mucho, porque si no va a quedar, no va a llamar la atención. Al final, en esta época termina siendo mucho más importante el contenido del vídeo y la forma en que está contada, lo que estemos contando, ya sea un evento o lo que sea, que el uso de efectos especiales, que si no se justifican en la historia es mejor no utilizarlo. Lo más común, los errores más típicos cuando una persona está empezando a editar con respecto a los efectos especiales es utilizar o los típicos flares, que ya sinceramente son vomitivos, el daño de imagen, como por ejemplo película vieja, o como por ejemplo los glitch, estas luces que se mueven por todos lados, o bueno, estas cosas quedan muy mal. Sinceramente habría que evitar usarlos porque ya no tienen sentido. Por supuesto, la calidad del sonido es súper importante. Si uno va a generar una grabación, lo ideal es utilizar micrófonos profesionales, porque el sonido ambiente con mucha reverberancia, como probablemente tenga yo ahora porque no tengo el equipo adecuado, me lo estoy comprando, no queda bien. Entonces, si vamos a grabar audio, que sea con técnicas profesionales y de buena calidad. Otro aspecto son los aspectos técnicos, como por ejemplo la resolución, la calidad de la imagen, es decir, la resolución. Si el soporte final va a ser Full HD, tenemos que como mínimo filmar en Full HD. Es muy difícil que alguien cometa ese error a esta altura, pero no filmar en una resolución muy baja para después exportarlo en una resolución muy alta. También el tema de los códecs. Conviene conocer bien qué códec se tiene que utilizar para exportar. Por regla general, lo ideal es exportar en H264, que es el códec estándar y que te lo lee todo. Hasta un reloj, una cámara, hasta un lavarropa te lee eso. Es el códec que nadie te puede decir nada porque ese códec lo lee todo el mundo y es de bastante buena calidad. Pero hay que ser muy conscientes del códec que estamos utilizando. Si uno comete errores con esos, van a empezar a aparecer aberraciones en la imagen, como por ejemplo una especie de recuadros en la imagen que se le llama artefactos, o también se puede generar tironeos, o se puede generar una doble imagen. El uso del lenguaje cinematográfico, aparte de los encuadres, o también complementando con los encuadres, existe lo que se llama el lenguaje cinematográfico, que son varias cosas a la hora de editar, a la hora de componer. Por ejemplo, si uno utiliza un plano picado o contrapicado, cuando uno quiere generar algo de inmensidad, utiliza un contrapicado. Cuando alguien quiere empequeñecer algo, utiliza un picado. Cuando hacemos un diálogo de plano y contraplano, por ejemplo, para un documental o una entrevista, siempre tiene que haber una persona que mira a un lado del encuadre y la otra persona tiene que mirar para el otro lado del encuadre. Si una persona está mirando para un lado, hay que dejar aire de ese lado. Si una persona está caminando hacia un lugar, el aire tiene que quedar hacia ese lugar. Y otros aspectos creativos, como por ejemplo la imagen alternada, la introducción, el nudo. Y con esto paso a el último punto que yo considero, que es la narrativa. Ustedes me dirán, ¿pero qué sentido tiene tener en cuenta la narrativa cuando estoy, por ejemplo, filmando un evento? Pues para un video profesional, yo creo que la narrativa está siempre presente. O sea, el vídeo tiene que tener principio, nudo y desenlace. Tiene que introducir, tiene que desarrollarse, llegar a un clímax y una caída hacia el final. Y si encima podemos contarlo como si fuese una historia, con algo interesante, eligiendo personajes. A veces uno va a una fiesta, conoce 2 o 3 personas y las toma como personajes, jugando con sus miradas, jugando con su forma de caminar, con su participación en ese evento. Uno puede crear una narrativa de un vídeo que es describir una fiesta, por ejemplo, pero puede lograr un resultado muy profesional. Bueno, en líneas generales, estos son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de comparar un vídeo profesional de un amateur. Lo importante es que
veas estas cosas, las practiques y las tengas en cuenta a la hora de generar un video, a tal punto que ya prácticamente salgan solas. Hay que ser conscientes de lo que se está grabando y estar todo el tiempo buscando el encuadre apropiado, el punto de vista. Es decir, al momento del rodaje no hay que distraerse y hay que ser creativo todo el tiempo. Animarse a acercarse a la persona, utilizar los lentes apropiados cuando corresponde, por ejemplo para arquitectura utilizar gran angulares, para personas utilizar lentes normales, para captar cosas que están lejos usar los teles. Otro error típico que se comete cuando es amateur es que todo está en plano general, es decir, las personas no se animan a acercarse a los sujetos y eso es importante, hay que tener caradurez, hay que acercarse para que los encuadres sean más llamativos. Bueno, eso ha sido todo, esto es Bitácora Tusi, pueden seguirme para más consejos. Había abandonado este canal pero lo estoy retomando y eso es porque me he mudado a España, a Valencia, y fueron 2 años intensos hasta que logré acomodarme, pero ya estoy de vuelta y voy a seguir. Gracias por estar.